Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que pueden sumarse a esta transmisión, que pretendemos que sea un espacio en el cual eh, podamos todos aprender algo de lo que Dios tiene para decirnos a través de su palabra. Dios siempre nos ha hablado, dice la Escritura, de muchas maneras, de distintas formas, y en este último tiempo nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y dueño de todas las cosas. Así que bueno, hoy yo quiero saludar a todos los que se suman a esta transmisión, a todos los que nos acompañan, a todos los que día a día también nos alientan, porque siempre hay algún mensaje que nos alienta para poder seguir adelante en esto. Y bueno, y estamos contentos de poder llegar a vuestros hogares, de poder llegar a sus casas y compartir con ustedes la palabra de Dios. En distintos lugares a donde nos pueden ver, yo digo del mundo, porque hoy en día las redes, ustedes saben que llegan a cualquier lugar del mundo, y bueno, y está bueno que podamos nosotros llegar a compartir con ustedes este tiempo de la palabra de Dios. Así que saludo a todos los que se suman, a todos los que van compartiendo con nosotros, y bueno, aquí estamos para compartir entonces con ustedes un tiempo con la palabra de Dios. Yo les dije que les iba a hablar de un milagro maravilloso, de un milagro espectacular que Dios hizo a través de un profeta y en la vida de un general de un ejército. Es una historia impresionante, porque a través de ella podemos entender muchas cosas que la palabra de Dios nos revela. Así que yo voy a leerles el texto, son unos cuantos textos bíblicos, pero quiero leérselo para que usted vea en qué parte de la historia estamos y cómo nos situamos al ver y al compartir esta historia con ustedes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo.
Y hasta ahí lo voy a dejar ahora, para ir relatándole a ustedes esta interesantísima historia que es hermosa, hermosa por todos los condimentos que esta historia tiene. Interesante es saber que Naamán era un general, era un hombre que tenía un puesto extremadamente importante en Siria, era un general, por supuesto estaba a cargo de los ejércitos, y lo bueno es que dice que Dios había dado a Siria salvación a través de la vida de este hombre, guiando a los ejércitos en las batallas que ellos tenían. Y que era un hombre valeroso. Hasta ahí vamos bien. Valeroso en extremo. Es decir, que era un hombre que se había jugado por su nación en muchísimas ocasiones, seguramente. Es probable que él tuviera la posibilidad de un día alcanzar el trono o ser un ministro importante de Siria, pero era leproso. Pero era leproso. La Biblia nos habla de leprosos. Y cuando Dios da la ley, dice que si alguno era curado de su lepra, tenía que ir al sacerdote y ofrecer por esa cura que había recibido un sacrificio, una ofrenda a Dios. Esto en el Antiguo Testamento. Hoy en día las ofrendas de sacrificio así, de matar un animal o lo que sea, ya no corren más. Pero en aquel entonces Dios había propuesto esa manera. Entonces, hay un relato en el cual 10 leprosos vienen a Jesús y le piden que los sane de su lepra. Y Jesús le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. No dice la Biblia que oró ni nada parecido, simplemente dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Estos hombres conocían evidentemente la ley, de que tenían que, cuando ellos, el sacerdote los viera y dijera que estaban sanos, hacer una ofrenda. Pero en el camino, ellos fueron sanados, los 10. Y uno de ellos volvió a Jesús a darle gracias. Volvió a Jesús a darle gracias. Y a este Jesús le habló de salvación. Ahora, síganme con atención en este relato. Este hombre era leproso. Dice que en otras guerras seguramente habían salido bandas armadas de la tierra de Israel, habían llevado cautiva a una muchacha que probablemente era una sierva de la esposa de Naamán y conocía al profeta Eliseo. La palabra Eliseo, el nombre Eliseo, significa mi Dios es la salvación. Mire qué interesante. Mi Dios es la salvación. Eso significaba Eliseo. Así que esta muchacha le dijo a la señora, si mi señor le pidiera al profeta que está en Israel, él lo curaría de su lepra. Y acá es donde vemos que el rey, que era el comandante general del general Naamán, erra, porque en lugar de mandarlo al lugar correcto, lo manda al rey de Israel con una carta, diciéndole sanámelo de la lepra. No entendía nada de cómo era la cosa. Y cuando llega Naamán con sus cartas y sus regalos que se le habían dado, un talento de plata eran 40 kilos, así que dice que aquí llevó 10 talentos de plata, 10 talentos de plata, llevó 6.000 piezas de oro y 10 mudas, perdón, un talento de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. No serían vestidos de 2,50 como decimos nosotros. Eran evidentemente ropas reales, eran galas reales, más todo el oro, más la plata que llevaba este hombre. El rey de Israel, pensando que esto era una manera de buscar ocasión para pelear contra él,
contra el rey de Israel, se rasga sus vestidos y llega a oídos del profeta que el rey se había rasgado sus vestidos, y entonces lo manda a llamar, dice que venga ese varón que vino. Ahora Naamán tenía seguramente un Dios, que no era el Dios verdadero, que no era el Dios de Israel, que no era el Padre de nuestro Señor Jesucristo, era otro Dios, con minúsculas. Y dice que vino con sus caballos, con su carro, se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y fíjense que dice allí luego, dice que él pensaba esto: Eliseo saldrá y estando en pie invocará el nombre de su Dios, del Señor, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Toda una película que se había hecho en su mente este general, pretendiendo que las cosas se hagan a la manera de él, cuando las cosas se hacen a la manera de Dios. Eso era tal vez en su tierra y con sus dioses, que no son dioses. Pero miren lo que dice, que Eliseo le mandó un mensajero, un sirviente que tenía el profeta, diciéndole: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esto es lo que le mandó. Desde adentro lo atendió, ni salió a la puerta. Ni salió a la puerta a atenderlo a Naamán. ¿Y saben una cosa? Naamán se fue enojado. Se fue enojado porque dice que pensó esto. Yo pensé que íbamos a hacer toda una ceremonia, que iba a ser una historia, no sé, de película. Sin embargo, me dijo que me meta en ese río. Y luego habla de 2 ríos de Damasco, que dice: en Habana y Farfar son mucho más limpios que este río. Pero hay ahí un sabio a su lado para darle un consejo. Porque él dice: Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El río Jordán nacía en el mar de Galilea y unía el mar de Galilea al norte con el mar Muerto al sur. Según dicen algunos, las aguas salutíferas son las aguas del mar Muerto. En algunos lugares han puesto, en las costas del mar Muerto, han puesto hotelería específica para eso, para que la gente vaya, y los que tienen problemas de piel deben estar entre 10 y 14 días más o menos y meterse reiteradas veces en el agua del mar Muerto, y algunas enfermedades que tienen se van de su piel. Pero no en el río Jordán. No en el río Jordán. Sin embargo, el profeta le dice 7 veces en el río Jordán: sumergite y tu piel te será restaurada y serás limpio. Ahora, les decía recién que alguien tiene que estar al lado de este hombre de Dios para darle una instrucción sabia. Y le dice: sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Buen consejo, ¿no? Buen consejo. Sabio. Yo no sé cuánta gente hay que a veces viaja kilómetros y kilómetros para ver a alguien que dice curar, que dice ser un curandero, que dice que tiene que tener poderes. Y a lo mejor a unas pocas cuadras de su casa hay una iglesia y nunca pasaron. Esos locos. Aleluya. No quiero saber nada con ellos. ¿No sería sabio que un día
entraras a un lugar donde se predica la palabra de Dios. He conocido a un muchacho que estuvo 3 días de ayuno, bañado con sangre de animales, hace varios años atrás, y luego le hicieron otras cosas más, porque si acá le decía, metete en el Jordán 7 veces, en vez de hacer tanta historia, en vez de hacer tanta pantomima, en vez de pretender que se haga una película de esta situación, hace caso. Hace caso. Esa era la palabra. En otras palabras, esa era la palabra. Hace caso de lo que se te dijo para ser sanado. Lo bueno de esta historia es que Naamán aceptó volver atrás de su pensamiento y descendió al río Jordán. Y se zambulló 7 veces en el río Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y escuche lo que pasa luego. Dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio. Entonces, ahora sí vuelve al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, porque él traía cosas para darle. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces ahora fíjese lo que propone Naamán. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Él reconoce entonces que quien hablaba era un hombre de Dios y que quien lo había sanado era Dios mismo. Y entonces dice, luego, escuche esto: en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él otro Dios que no es Dios, otro Dios que no es Dios, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Es decir, él sabía que inclinarse ante otro Dios era lo mismo que adorarlo. Entonces dice: si yo tengo que acompañar a mi rey, y él, porque a lo mejor es un hombre mayor, se apoya en mi brazo y yo me tengo que inclinar, sepa Dios que yo no me estoy inclinando ante esta estatua. Sepa Dios que yo no me estoy postrando ante una imagen, sino que simplemente estoy haciendo mi tarea. Estoy haciendo mi trabajo. Soy la compañía del rey. Soy el brazo derecho del rey. Entonces ahí estoy. Pero no me inclino ante otro Dios que no sea el Dios de Israel. Tremenda enseñanza. Una historia maravillosa. Porque la lepra le impedía al general poder disfrutar de todas las victorias que dice la Biblia que Dios le había concedido. No solo eso, tal vez le impedía abrazar a su familia, estar con ellos. Hay un relato en el Antiguo Testamento también de unos leprosos. Los leprosos siempre estaban fuera de la ciudad, y tenían que ir gritando que eran leprosos para que la gente no se acercara. La Biblia nos dice que Jerusalén estaba sitiada y que en ese lugar no entraba alimento.
no había alimento. Cada vez las cosas salían más caras. No sé si le parece, suena algo parecido a lo que está pasando en algunos lugares. Y dice que la cabeza de un asno se vendía por un montón de dinero. Y el estiércol de paloma era una cosa que tenía un valor incalculable. Fuera de la ciudad había unos leprosos. Y escucharon seguramente cuando un profeta de Dios dijo, mañana a esta hora, la harina va a valer muy poco, el trigo va a haber muy poco, se va a poder comer mañana a esta hora. Y hay un príncipe que no le creyó y dijo, vos vas a verlo, pero no vas a disfrutar de eso. Ahora, parece que estos leprosos escucharon esto. Y dijeron, algo tenemos que hacer. Si entramos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre. Y si vamos al campamento de los sirios, creo que eran, probablemente nos maten. O sea, o morimos acá o morimos de este lado. Vamos allá que hay comida. Cuando ellos comenzaron a caminar hacia ese lugar, la Biblia dice que un rumor se escuchó en el campamento. Mis amados, hay muchos lugares en la tierra que están diciendo de que se escuchan ruidos, trompetas y cosas raras del cielo. ¿Saben que yo creo que Dios puede hacerlo? Meteorológicamente hablando tal vez se puede explicar, tal vez tenga una razón, es probable, pero Dios no está ajeno a nada de lo que está sucediendo sobre la faz de la tierra. Dios no está ajeno de lo que te está sucediendo a vos. Dios no desconoce las cosas que está viviendo en tu interior, en tu mente, en tu corazón. Y Él está detrás del asunto. Lo cierto es que cuando los leprosos iban al campamento, dice que Dios envió un rumor sobre ese campamento y todos huyeron. Huyeron dejando los caballos, dejando los alimentos, las provisiones. El campamento estaba armado hacía mucho tiempo. Así que estos leprosos entraron a una tienda, no vieron a nadie, comieron algo, guardaron un poco de oro, guardaron un manto babilónico, guardaron cosas de mucho valor, las escondieron. Pero hay un momento en el cual dicen, no estamos haciendo bien. Si nosotros no damos esta buena noticia en Jerusalén, nuestra maldad nos va a alcanzar. Saben que hay momentos en los cuales yo he dicho a la iglesia que si nosotros no hablamos del amor de Dios, estamos haciendo como estos leprosos. Estamos haciendo algo mal. Y lo que hoy quiero decirte, amigo querido, es que Jesús vive y vive para darte vida y vida en abundancia. Él ha venido para darte salvación. Tu alma no tiene precio. La salvación de tu alma, el precio fue pagado en la cruz del Calvario por Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Eso se llama gracia. Gracia de Dios. Así que estos leprosos fueron a la ciudad y dieron las buenas nuevas. Y toda la ciudad pudo disfrutar de alimentos y la palabra dada por el profeta se cumplió. Y este príncipe fue muerto. Ahora, la Biblia compara el pecado con la lepra. El pecado es una enfermedad que no se sana excepto con la sangre de Jesucristo. Solo ella puede limpiarnos de nuestros pecados. Él es el verdadero sacrificio que el Padre acepta como verdadero sacrificio. Amigo, podés caminar sobre vidrios de acá a la China, pero no te va a servir de nada. Absolutamente de nada. Podés golpear tu cuerpo, lacerar tu cuerpo, podés lastimarte. Podés entregar tu cuerpo para ser quemado, pero si no
tenés a Jesucristo en tu corazón, si no entendés que el precio fue pagado y es la sangre de Jesús, entonces nada sirve. Hubo un predicador que nació en 1834, si mal no recuerdo. El hombre, a los 24 años de edad, realmente tenía una vida miserable. Él un día entró en una iglesia presbiteriana creo que era, donde el pastor de la iglesia no había podido ir, probablemente porque nevaba en esa zona, en ese tiempo, probablemente por esa razón el pastor no había podido ir, y el que estaba predicando era un zapatero. Este zapatero era una persona sin instrucción, sin palabra fina, sin sabiduría, se ve, la gente seguramente lo miraba casi con desprecio por la manera en la cual estaba predicando. Pero Spurgeon se sentó allí y comenzó a escuchar con un corazón probablemente crítico la manera de predicar de este hombre. Pero él predicó un texto que dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Saben una cosa? Spurgeon dijo: algo de Dios hay para mí en esta palabra. Cuando el predicador terminó su mensaje, lo miró y le dijo: joven, veo que tienes una vida miserable. Veo que tienes una vida miserable. Pero lo único que tienes que hacer es creer en esta palabra que hoy estoy dando. Mirad a mí todos los términos de la tierra. Mirad a Jesucristo. Mirad a Jesucristo. Mirad a Jesucristo. Porque es el único que puede darte vida eterna. Amigo, Spurgeon fue llamado el príncipe de los predicadores. Un hombre que predicaba 10 sermones por día, por lo menos, según cuenta la historia. 10 sermones por día. Y más de 10 millones de personas en aquel entonces, estoy hablando del siglo XIX, más de 10 millones de personas escucharon el mensaje de salvación a través de la vida de este hombre. Pero todo, ¿sabes por qué? Por hacer caso a una palabra. Hoy, lo que yo te digo es esto. Naamán escuchó una palabra. Alguien le dijo: hacé lo que se te dice. Y él lo hizo. Y Naamán fue bendecido con toda su casa, porque yo creo que cuando él llegó a su casa limpio de la lepra, probablemente su mujer y su familia corrieron a abrazarlo, porque la piel de él se había tornado como la piel de un niño. ¿Y sabes por qué él fue sanado? Por obedecer esa palabra. ¿Sabes por qué Spurgeon fue el príncipe de los predicadores durante casi 60 años? Porque él obedeció una palabra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No pongas la mirada en otra cosa. Mucha gente dice: ustedes son los que no creen en María. Sí, creemos en María. Y creemos que María fue una mujer ejemplar, una mujer maravillosa. Y creemos que fue un ejemplo de esposa, de madre. Pero ella murió. Ella murió. Y la Biblia no nos dice nada de qué pasó con ella. La historia paralela puede decir:
¿A dónde sus huesos están enterrados? No lo sé. Pero ella murió. Pero Jesucristo al tercer día se levantó de entre los muertos. Por eso nosotros hoy podemos hablar con Él. Y por eso la Biblia te dice que no hables con los muertos. Dios lo prohíbe. Dios prohíbe que se hable con los muertos. Por eso yo no puedo hablar con alguien que no vive, porque no puede hacer nada por mí. No puedo, ya no está más. Ya su memoria desapareció de sobre la faz de la tierra. Ya se terminaron sus envidias, sus celos, sus alegrías, su buen carácter, su mal carácter, todo terminó. Ya nada sirve, ya no puede hacer nada por mí. Por eso nosotros sí podemos llegar al Padre a través de Jesucristo, porque Él sí vive. Él sí se levantó de los muertos y Él sí hoy está sentado a la diestra del poder de Dios, intercediendo por nosotros. Por eso yo te diría que hagas lo que aquel predicador le dijo un día a Spurgeon: mirá a Jesucristo, mirá a Jesucristo, solo Él, amigo, solo Él tiene la capacidad de darte vida eterna. Solo Él lo puede hacer. Nadie más sobre la faz de la tierra lo hará. Y la Biblia dice que toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblará delante de la presencia de Jesucristo. Y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, este es el mejor regalo que podrías tener hoy: darle tu corazón al dador de la vida. Jesucristo vive. Por eso nosotros predicamos esta palabra de fe, que Jesucristo vive, que solo Él puede darte vida eterna y vida en abundancia. Quisiera terminar con una oración. Y si querés acompañarme en esta oración, estaría bien. Es para darle tu corazón a Cristo. Es para que vuelvas tu corazón a Él. Señor, en el nombre de Jesús, yo estoy en tu presencia para pedirte en este día que aquellos que se encuentran con estas palabras puedan entender que solo hay salvación a través de Jesucristo. Que nadie que haya vivido o que viva puede darnos salvación, excepto tu Hijo Jesucristo. Porque Él pagó el precio. Así como dice en Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual anduvo por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso yo creo hoy que Jesús murió y resucitó, y que hoy vive y está sentado a la diestra de tu poder, Padre. Por eso yo hoy invito a mis amigos a que abran su corazón para darle el mejor lugar a Jesús, el Hijo de Dios, y que reciban vida eterna hoy. Señor, gracias. Alumbra los ojos del entendimiento de ellos para que esta palabra sea vida en la vida de ellos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Quiero darte las gracias por acompañarnos en este tiempo. A los que se han conectado, a los que están con nosotros, darte las gracias. E invitarte a que compartas este video, a que lo compartas, a que les des me gusta y puedas sumarte a nuestra página. Puedas sumarte a nuestras reuniones virtuales que tenemos por ahora,
Y bueno, y cuando esta pandemia se haya eliminado de sobre la faz de la tierra y nos den las autorizaciones correspondientes, podamos reunirnos en nuestros lugares de reunión. Aquí estamos en Bahía Blanca, Don Bosco 934 y en Espora 448 de la Villa Balnearia de Pehuenco. Ahí nos vas a encontrar, ahí serás bienvenido con tu familia para escuchar palabra de Dios y que Dios haga maravillas en tu vida. Estamos seguros que así será, porque Dios no ha cambiado. Te mando un beso, y Dios te bendiga, y nos vemos, Dios mediante, el domingo a las 10 de la mañana, y luego a las 20 horas tenemos nuestro último mensaje de la semana. Dios te bendiga. Te puse nombre y te amo tanto a ti. Tú has sido mi inspiración, la razón de la creación. Te he escogido, eres tan